¿Cómo es que dice? Que la palabra de Dios es la verdad, que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente, mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Voy a pedirles el favor de que abran su Biblia en el libro de los Proverbios, capítulo 4, por favor, verso 7. Leemos este versículo que siempre he querido predicar sobre él y hoy puede ser un buen día para que Dios nos hable. Amén, iglesia. ¿Están alegres o no? Alegres que mañana empieza el mundial. Muy bien, vamos a leerlo todos juntitos. 1, 2, 3, 4. ¿Qué dice? La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría, por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. Padre de los cielos, te alabamos y te bendecimos, Dios. Te damos las gracias, bendito Dios y Salvador, Espíritu Santo. Renuévanos en esta noche a través del fondo, Señor Jesucristo, de la profundidad de tu santo, precioso y maravilloso Espíritu, Señor Jesús. Que nada diferente a tu bondad nos pueda ocurrir en este lugar, Señor, sino que por el contrario seamos contemplados por la seguridad, por el amor, Señor Jesucristo, y especialmente, Señor Jesucristo, para ser edificados esta noche, Dios. Cuídanos, Señor Jesús, gracias por la vida de mi hermano que tengo a mi izquierda, a mi derecha, Dios, y de la manera que nos vas a hablar a todos, Señor Jesucristo, que hoy progrese esta iglesia, Señor Jesús. Acuérdate de este país, por favor, Señor Jesús, y manténlo en tu mano, Señor Jesús. Hemos ayunado, hemos orado, Señor, y creemos que somos cívicos como cristianos, Señor Jesús. El resto, Señor, está en tus manos y en tu santo nombre. Aleluya, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor Jesús, te adoramos y te bendecimos, Dios. Volvamos a leer Proverbios capítulo 4, verso 7. ¿Y cómo dice, Casarroca? La sabiduría es que lo primero. La sabiduría es lo primero y el sonido es lo último. Ok, vamos otra vez. Veremos a ver si me arreglan el sonido. La sabiduría es que lo primero. ¿Qué es lo primero? Usted diga conmigo, ser sabio es lo primero, porque Dios en mi vida es lo primero. Amén. Amarás al Señor tu Dios, ¿por dónde? Por encima de todas las cosas. Número 1 es Dios, la sabiduría viene de Dios. La sabiduría, para entenderlo, es un poquitico como en términos más humanos y terrenales. La sabiduría es la inteligencia de Dios. Es como Dios piensa. Como nosotros pensamos, nosotros erramos. No quiere decir que nuestros pensamientos no sean buenos. Dios nos dio neuronas muy bonitas, digan amén. Mire a su hermano y dígale, tus neuronas son bonitas. ¿Somos inteligentes o no somos inteligentes, cierto? Demasiado inteligentes porque provenimos de Dios. La sabiduría lo primero adquiere sabiduría. El rey Salomón dice que adquiramos la sabiduría. Todo lo que nosotros le pidamos a Dios, Dios nos lo va a otorgar. Dicen amén. Y la sabiduría es algo que uno tiene que pedirle a Dios todos los días. Hazme sabio para tomar aquí una decisión. Hazme sabio si hago esto, si no hago lo otro. Porque usted se da cuenta, todos estamos en medio de una encrucijada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo manejamos este tema? ¿Cómo manejamos el otro tema? Y de esa manera vamos solicitando sabiduría y Dios nos va a dar sabiduría. Póngase la manito aquí en el corazón y diga conmigo, Señor, dame sabiduría. Muy bien. Entonces dice, la sabiduría lo primero adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas adquiere ¿qué? Discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Discernimiento es pillarse las cosas. Usted sí se ha dado cuenta que a veces las mujeres le dicen al hombre, píllesela. Porque los hombres somos más lentos. De hecho dicen que la mujer tiene como algo especial, ¿cierto? Que se pillan cosas que uno no se pilla, y de verdad. Porque las mujeres se pillan las cosas, ¿por qué? Porque las mujeres son chismosas. Están molestando, ¿cierto? Ya fijan la atención, claro. En cambio uno de hombre no se fija en muchas cosas. ¿Sí se ha dado cuenta? ¿Y te diste cuenta los zapatos que tenía esa mujer? Y uno no se da cuenta, porque uno mira es como los platos donde está la comida, ¿cierto? Uno mira otras cosas, las mujeres lo miran todo, tienen un escáner escondido. Eso se llama discernimiento de Dios. Muy bien, entonces, en el orden de idea de que la sabiduría hay que adquirirla y que es lo primero, el consejo del rey Salomón es muy sencillo. Siempre uno que lee la Biblia,
uno tiene que entender que lógicamente habla el Espíritu Santo, pero es bueno saber qué hombre está hablando. Usted, por ejemplo, escucha a Pablo y usted sabe qué tipo está hablando. Usted escucha a José y usted sabe quién está hablando. Usted escucha a Moisés y aquí está hablando el rey Salomón de algo que él nunca tuvo en cuenta. ¿La qué? La sabiduría. Salomón decidía ¿por qué? Por impulso. Salomón decidía ¿por qué? Por competencia, por orgullo, por soberbia, por arrogancia. Y todas esas decisiones fueron dadas en su vida al final de los años como consecuencias ¿qué? Negativas para su vida. Decidir es importante en la vida. De hecho, todos los días uno se levanta decidiendo. Uno decide en la mañana si se lava la boca o no. Uno decide si sale, si no sale. Uno decide si va a trabajar o no. Levanten la mano los que a veces hacen lochita para ir a trabajar. Pero uno ¿qué hace al final? Toma la decisión. A la 1 de la tarde, pero toma la decisión, ¿cierto? ¿Quién no quiere a veces quedarse de verdad en la cama? Uno dice, muy rico hoy, por ejemplo, el domingo. A mí me encantaría el domingo. Y yo a veces le digo al Señor, hoy me voy a quedar acá. Y el Señor me dice, no puedes. ¿Y por qué? Porque hay gente que va al tercero. Yo quiero ir al tercero. Y el Señor siempre me recuerda, porque tú eres el pastor. Pero toca no pararse. Lo mismo que sucede con los hombres que somos aquí, los que manejamos o los que bendecimos a nuestra familia. No nos podemos dar el lujo de quedarnos en la casa. Toca ir a trabajar para traer la yuquita. Digan amén las mujeres. Si tiene un hombre por ahí cerquita, dígale, a bolear papi. Dígale, a bolear papi, que necesito joyas y maquillaje. No me dirás, estoy molestando. Entonces, sin sabiduría, la vida es vana. Con sabiduría, la vida tiene más sentido. Por eso usted se da cuenta que sin Dios la vida es vana. Y resulta que la sabiduría es el Espíritu de Dios. Dicen amén, iglesia. ¿Me están entendiendo hasta ahí o no? Entonces, yo puedo tener muchos talentos, pero si no tengo sabiduría, esos talentos están perdidos. Esos talentos son ¿qué? Orgullo, arrogancia. ¿Cómo me vio ahí? ¿Cómo quedé en la foto? Pero si usted tiene sabiduría, usted sabe que lo que Dios lo dota, toda esa maquinaria que tenemos por dentro, tiene un propósito maravilloso y que siempre tiene como darle la gloria, siempre glorificar a Dios. Amén, iglesia. La sabiduría, si usted se da cuenta, cuando usted aplica conocimiento humano o inteligencia humana, usted decide muy rápido. La persona sabia no. La persona sabia ¿qué hace? Se sienta, lo medita y dice, venga, pensémoslo. Por eso dice el Salmo que en la multitud de consejeros, es decir, ¿de qué? De sabios, es decir, de gente que se toma el tiempo para pensarlo. Nosotros no nos tomamos el tiempo para pensarlo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos todas las cosas rápidas. El Espíritu de Dios, la sabiduría de Dios está embargada de un alto contenido ¿de qué? De paciencia. Digan amén, iglesia. Diga conmigo, Dios, a mi paciencia dale sabiduría, y a mi sabiduría dale paciencia. Usted necesita paciencia todos los días de su vida. Dicen amén, iglesia. Entonces, quiero que vayan concluyendo un poquitico el sermón de hoy, lo que dice el rey Salomón. La sabiduría debe ser lo primero. Mire a su hermano, dígale, si no le vas a meter sabiduría, ni salgas a la calle, dígale. Porque lo primero que es la sabiduría. ¿Quiénes quisieran irse mañana de vacaciones? Levanten para el mundial, a Rusia. A ver, listo. Ok, listo. Ahora, de los que levantaron la mano, ¿quiénes podrían vender su casa, su carro, sus cosas para poder ir? Oiga, ¿nadie? No, piense virtualmente, no vaya a pensar que es... Entonces, yo creo que muchos podríamos vender el apartamento, meternos en un crédito, pero la pregunta, ¿es sabio? No. Vas a uno rico allá, ¿cierto? Y grita gol, y gol, y gol, y aquí metiéndole goles. Porque usted llega después de un viaje de esos y ¿qué? Si no era un viaje que sabio, pues es un viaje que te va a traer consecuencias. Amén, iglesia. Todos nosotros tenemos sabiduría por dentro. Ni un amén, ¿cierto? Amén. Todos nosotros. Mire a su hermano y dígale, tú tienes sabiduría bien adentro. Bien adentro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la sabiduría es el espíritu. ¿Y el espíritu está dónde? En los tuétanos, adentro, en lo más profundo del ser. Y mientras usted no se dé cuenta que la sabiduría está en usted,
usted no va a poder ¿qué? Adquirirla, desarrollarla. Yo traje este par de semillitas aquí y voy a mostrarles un ejemplo con estas semillas. Traje una semillita de frijol. Levanten la mano a los que les gusta la bandeja paisa. Qué bendición, ¿cierto? Cuando uno ve una semilla de frijol, si uno es una persona que tiene simplemente una mentalidad que va y viene, uno ve que un frijol. Pero cuando uno medita sobre los frijoles y tiene hambre, lo siembra para tener ¿qué? Una bandeja paisa. Del otro lado traje esto que se llama maíz pira. ¿Lo conocen o no? Uno ve esta pepita y uno ni se imagina que esta semilla agarra a brincar y se vuelve un delicioso pasabocas. De hecho, yo traje unos, mire, aquí están. Mire, es increíble. Mire, con un puñadito así de chiquito, mire todas las que hice. Todas estas. Y uno no se imagina. Perdón, hablar con la boca llena de malo, ¿cierto? Me espera. Uno no se imagina que todo esto de acá. Usted no se imagina todo lo que usted tiene por dentro. Para eso usted tiene que pedirle a Dios que usted tiene que adquirir ¿qué? Discernimiento. Para darse cuenta que usted tiene sabiduría. Digan amén. Diga conmigo, Dios, que me dé cuenta, que discierna en el Espíritu que dentro de mí hay sabiduría que viene de lo alto. Porque acuérdense, no es el tema de mi sermón, pero acuérdate que la sabiduría, hay una que es terrenal, la del hombre, hay una que es diabólica, la de Satanás, y hay una que es de Dios, la celestial. ¿Dicen amén? Diga conmigo, sabiduría celestial, sabiduría terrenal y sabiduría diabólica. ¿Con cuál se quedan? Con la de Dios. ¿Y dónde está esa sabiduría? Muy dentro de mí. Amén. Muy dentro, en lo profundo de nosotros. Por eso a veces nosotros nos desesperamos. Nosotros llegamos a pensar a veces que somos brutos. Escúcheme lo que estoy diciendo porque esto es de sanidad interior. Nosotros a veces podemos llegar a pensar que somos estúpidos, que somos malos empresarios, porque todo lo que hacemos sale mal. Te le preguntas, ¿por qué sale mal? Porque estás trabajando ¿qué? En un plano ¿qué? Natural. Cuando usted ya no es natural. Ay, pero pastor, a la gente del mundo sí le funciona. Ay, cabeza hueca, usted no es del mundo. Usted ya no le sirve. Usted tiene que aplicar la sabiduría celestial. Dicen amén, iglesia. Levante su mano al cielo y diga conmigo, Señor, que hoy se me revele la sabiduría que viene de lo alto. Amén. Porque usted no sabe. Entonces, cuando uno conoce a Jesús, uno empieza a descubrir cosas que uno no sabía que uno es capaz de hacer. Y muchos cristianos no descubren cosas que sabían que tenían y que podían hacer, porque están ¿qué? Bloqueados. Y usted tiene que desbloquearse hoy, porque usted en lo profundo tiene la sabiduría de Dios, que es que conocer cómo Dios llega a pensar y a decidir. Digan amén. La sabiduría es eso, cómo Dios piensa, cómo Dios desea, cómo Dios decide. Perdón, ahora les pregunto, ¿será que Dios se puede equivocar? No se puede equivocar. Ahora pregunto, ¿usted se ha equivocado? Por ahí dicen una frase inmunda en la calle, no es bíblica, errar es humano. No, señor, cuando yo tengo al Espíritu Santo, yo no puedo tener a Dios para que Dios se burle cuando yo tome una decisión. Dicen amén, iglesia. Mis decisiones deben ser acertadas, porque cuando una decisión es acertada, yo levanto las manos al cielo. ¿Y a quién le doy la gloria? ¿A quién le doy la gloria? Dele un aplauso a Jesucristo por la gloria es de Él. Entonces, mire, dame agüita aquí, mami. Dame un poquitico de agüita. Voy a mostrarles un ejemplo de esto que tengo aquí en la mano. Esto que tengo aquí en la mano, bastante, la mitad. Esto que tengo aquí en la manito, uno diría, ¿esto para qué es? ¿Qué es esto? Que es lo mismo que sucede con nuestra sabiduría. Pensamos, yo no sirvo para nada. A mí me sale mal esto.
tengo el lead de la empresa, tengo la idea, tengo la mujer, tengo todo, pero nada me sale. Y es exactamente igual. Uno no puede creer que de esta cosita que tengo aquí en la mano salga una toalla. ¿Cómo está la toalla? Está deshidratada. Usted en el fondo de su corazón viene con un ADN de una sabiduría deshidratada. ¿Han visto alguna vez una fruta deshidratada o no? Seca, así arrugada, rudeta, chiquitica. Esa es una fruta que está comprimida. Y mire lo que sucede con esto. Apenas siente el agua, mire lo que empieza a sentir. Y usted aquí tiene una toalla. Lo mismo sucede con usted. Usted tiene la sabiduría. ¿Qué necesitas? El río del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que usted llegue a darse cuenta de todo lo que usted tiene por dentro. Dicen amén, iglesia. Usted está lleno de la sabiduría de Dios y Dios quiere que usted lo conozca. ¿Para qué? Para que usted ejerza una vida donde sus decisiones sean acertadas. Dios es un Dios asertivo. Digan amén, iglesia. Diga conmigo, Dios es asertivo. Entonces, por ejemplo, si usted se da cuenta, cuando Elías ve a una mujer que no tiene nada para comer, ella habla igual que nosotros. No, yo no tengo nada. Y resulta que sí tenía aceite y le sirvió ¿para cuánto? Para toda la vida. Lo que usted tiene por dentro es para toda su vida. Digan amén. Usted no necesita un empleo, usted no necesita un carro, usted no necesita una mujer, usted no necesita un hombre, usted no necesita nada. Usted todo lo tiene por dentro porque usted tiene la sabiduría de Dios dentro de usted. Y teniendo a Dios por dentro, lo tenemos que todo. Porque nos hace conocer el propósito con el cual fuimos creados. El Espíritu Santo hidrata lo deshidratado en nosotros. A consecuencia del pecado, la sabiduría se deshidrató, se recogió. Pero cuando llega ese toque nuevamente del Espíritu Santo, la sabiduría empieza a crecer. Y Dios desea que tú y yo seamos personas sabias. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 20-23. Primera de Corintios 1, 20-23. Y dice así: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría ¿qué? Humana. ¿Se dio cuenta? Yo conozco a Dios porque yo tengo sabiduría de los cielos. Digan amén, iglesia. En el momento en que yo conozco a Jesús, yo me sumerjo en el vaso y la toalla se abre y lo deshidratado se vuelve hidratado en mi vida. Y dice: ya que en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante ¿qué? La locura de la predicación a los que creen. Por eso usted se da cuenta. Usted escucha un sermón o lee la Biblia sin el Espíritu Santo, sin sabiduría, no le sirve de nada. Usted dice: esta vaina es una basura, esto es una locura, esto es una pendejada lo que me están diciendo aquí. Pero cuando usted está lleno del Espíritu de Dios, usted siente que esa sabiduría le da discernimiento de que lo que está oyendo es edificante y prospera su vida. Amén, iglesia. Versículo 22. Los judíos piden ¿qué? Señales. ¿Señales qué? Milagrosas. Y los gentiles buscan ¿qué? Sabiduría. Les decía el domingo que nosotros somos gentiles porque nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Dicen amén, iglesia. Ellos estaban esperando a un Cristo ¿qué? A un Cristo en un Ferrari. Y nosotros, en nuestra sabiduría que viene de Dios, reconocemos a un hombre que se hizo, a un Dios, que se hizo hombre y vino a salvarnos a nosotros. Entonces sigo leyendo el versículo 23. Mientras que nosotros predicamos, que se me cayó esta cinta. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo ¿para quién? Para los judíos. Y es locura ¿para quiénes? Para los gentiles. Diga conmigo: Dios está loco y su sabiduría me centra. ¿Se da cuenta? ¿O no? Porque uno, conociendo la sabiduría de Dios, uno se centra en la vida, aunque el mundo pueda decir que la sabiduría de Dios es una locura. Es lo que dice el apóstol Pablo. Voy a compartir rápidamente 4 puntitos rápidamente. Número 1, la sabiduría del mundo. El mundo tiene una sabiduría. Vamos a mirarla. Ezequiel 28:17. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo
A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. ¿De quién está hablando? De Satanás. La sabiduría de este mundo, que es terrenal, es diabólica. Dicen amén, iglesia. Dios no quita lo que nos ha dado. Digan amén. Diga conmigo, Dios no me quita lo que Dios me ha dado. Para que usted se sane su corazón. Porque hay gente que mira, yo llegué a los caminos del Señor y Dios me quitó todo. No. Como consecuencia de su lifestyle, de su estilo de vida, usted perdió lo que tenía. Porque Dios no quita lo que da ni el llamado que da. Uno pierde lo que Dios le da y el llamado que Dios le da a uno. Dicen amén, iglesia. Los dones de Dios son irrevocables, dice la palabra de Dios. Entonces Satanás tiene sabiduría porque Dios no se la quita. Pero la sabiduría del diablo es que corrupta. Satanás es corrupto porque su sabiduría, ¿qué es? Diabólica. Todos recuerdan que Satanás era músico en el cielo, era el director de la orquesta del cielo, del coro de la iglesia, allá en el cielo. Y Satanás un día empezó con esto, a creerse demasiado, su propia ¿qué? Sabiduría, su propia inteligencia. Y se creyó mucho y dividió el cielo. ¿En cuanto a qué? A la música. Por eso, si usted se da cuenta, Satanás usa mucho la música en el mundo, ¿no se da cuenta? Sí. Mire, por ejemplo, un rockero famoso como Michael Jackson llegó a ganarse en un año, cuando vivió, que vivió hace muchos años y fue famoso hace muchísimos años, en un año llegaba a ganarse hasta 520 millones de dólares en un año. Y usted se da cuenta que una iglesia, para poder reunir 520 millones de dólares, tiene que pasar 50.000 años. ¿El éxito de qué? De la sabiduría diabólica. Digan amén. La música, por eso uno tiene que saber qué escucha. Porque lo que uno oye es lo que uno hace. Y usted tiene que llenarse. Ahora, yo no le estoy diciendo a usted que usted no escuche sus boleritos. Porque es que hay gente que ya se va al extremo. Digan amén. Ay, uno no puede escuchar una salsita por ahí de Joey Arroyo o alguna. Yo no le veo ningún problema. Pero ya cuando usted está escuchando esa música diabólica, metálica, ese reggaetón. Yo sé que es reggaetón cristiano, pero yo no me imagino a Jesús bailando reggaetón. Se lo digo con todo mi corazón. Yo no me imagino a Jesús. Porque el contorneamiento del cuerpo no es saludable. Y el cuerpo se mueve de acuerdo a lo que. Digan amén. Mira a su hermano y dígale, cuidado con lo que oyes. Y recuerda, la sabiduría te ayuda a escoger la música. Amén, iglesia. Entonces, la sabiduría del mundo, ¿qué quiere? Pervertir. El foco, el dardo francotirador de Satanás hacia el mundo es que pervertirlo ¿con qué? Con su sabiduría. Y lo está logrando y lo ha logrado mucho. Clave número 2. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? 1 Corintios capítulo 1, verso 20. Mire lo que dice la Biblia. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Entonces, ¿dónde está la sabiduría? La sabiduría está en Dios. Amén. Para Dios es insensato, necio vivir sin sabiduría. No podemos vivir como cristianos sin utilizar la sabiduría, porque la sabiduría nos lleva a ser sensatos, a ser santos delante de Dios. Escúcheme lo que le voy a decir. Un don sin sabiduría se convierte en un pecado. Cualquier don que pierda la centrífuga, el centro, el eje de la sabiduría, se convierte en un beneficio personal. Y todos los beneficios personales están llenos de arrogancia, de orgullo y de intenciones que no son divinas, sino que son humanas, es decir, manipulaciones. Y esa sabiduría no es la de Dios. Y si usted se da cuenta, todo lo que estoy diciendo opera en el diablo. El diablo manipula a través de su sabiduría, que es, como les dije, una sabiduría corrupta.
Dios quiere que nosotros tengamos una sabiduría sensata. La sabiduría sensata, siempre que yo tomo una decisión, afecto positivamente a los demás. Siempre que tú tomas una decisión sabia, siempre va a ser de bendición para los demás. El cristianismo, todas las leyes del cristianismo, todas las normas del cristianismo operan para el bien suyo, pero siempre para un impacto sobre la comunidad. Dicen amén, iglesia. Clave número 3. Tu sabiduría secreta. Tu sabiduría secreta. Como les dije anteriormente, hay una sabiduría que está en el fondo de nosotros, que no la conocemos, pero que tenemos que conocerla. Tenemos que pedirle a Dios que nos revele dónde está la sabiduría en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder cumplir con el propósito de Dios. El propósito de Dios en la vida de un cristiano se ve exacerbado, se ve revelado y se pone en práctica en el momento que usted lo conjuga con sabiduría. El propósito le huye a la inteligencia humana, porque el propósito es algo que está ¿dónde? Está inmerso en el espíritu, y lo que es del espíritu se debe leer con una óptica espiritual, es decir, con discernimiento que está basado en la sabiduría. Dicen amén, iglesia. Entonces, en el ADN de nosotros, Dios imprimió sabiduría. Digan amén, iglesia. Todos nosotros por dentro tenemos impresa una joya que se llama como sabiduría. Y por eso usted se da cuenta, ahora que usted es cristiano y que se le va sanando el corazón con todos estos problemas de complejos y esto, usted se va dando cuenta que hay cosas que usted sabe hacer que no sabía que sabía hacer. Y si usted se da cuenta, cuando usted hace cosas que otros se burlaron, que no sabías hacer, y las empiezas a hacer, tú te sonríes. Y usted solito hace así. Hasta es capaz de hacer. Porque eso te sana, ¿qué? El interior. Entre tú y Dios. De hecho, cuando levantamos la mano y hacemos así, siempre lo hacemos solos. Y es algo entre nosotros y ¿quién? Porque toda la gloria de la sabiduría profunda revelada en su vida siempre es para Dios. La sabiduría de este mundo es para el balcón. Buenos días, aquí estoy. Hago esto y hago lo otro. La sabiduría divina es una sabiduría oculta. Por eso dice la Biblia, Jesús estaba oculto. 33 años en la tierra oculto. Hasta que un día llegó y hizo esto, ¡pum! Pero fueron 33 años calladito. La sabiduría de Dios está oculta, pero nosotros necesitamos, como dice el rey Salomón, ejercerla para adquirir ¿qué? Discernimiento. Diga conmigo, Dios, que yo me la pille. Dígalo por segunda vez. Dios, que yo me la pille. Usted no se puede morir sin reconocer que usted lleva sabiduría por dentro. Usted es sabio porque Dios está en su corazón, está dentro de usted. Dicen amén, iglesia. Nunca vaya a pensar que Dios lo va a dejar morir sin que usted compruebe todas las cosas maravillosas que usted puede hacer. Y para eso necesitas reconocer, ejercitar la sabiduría para adquirir discernimiento y poder vivir esta vida con el propósito que Dios te llamó. Dicen amén, iglesia. Primera de Corintios capítulo 2, versos 6-7. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 7, por favor. En cambio, me quedé solo. En cambio, ¿qué? Hablamos con sabiduría. Los que han alcanzado la riqueza, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes. Los cuales terminarán ¿en qué? ¿Cómo? Wow. Diga conmigo, wow. ¿Usted se ha dado cuenta cómo admira uno a las personas que tienen mucha autoridad? Porque cuando hablan con sabiduría y esto y lo otro, y resulta que ellos van a terminar ¿en qué? En nada. Siga leyendo, versículo ¿qué? 7. Más bien exponemos el misterio de la ¿qué? De la sabiduría de Dios. Una sabiduría que ha estado ¿qué? Wow. ¿Cómo ha estado? Escondida. ¿Se dieron cuenta que Dios estuvo escondido de ustedes o no? Pero cuando se nos revela, qué cosa maravillosa. Dicen amén, iglesia. Entonces dice, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria. Digan amén.
Diga conmigo, mi sabiduría es para la gloria de Dios, pero también para mi gloria. Qué bendición, ¿o no? Este es un Dios sabio. Entonces sigue diciendo, Dios había destinado para nuestra gloria, ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Usted nació con sabiduría. Dios le echó unas gotitas de sabiduría. Ahora voy a pensar en lo siguiente, y quiero que me interprete bien. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero cuando Dios nos empezó a formar, Dios sacó unas gotitas de sí mismo. Escuche, y las echó ¿dónde? Sobre nosotros. Y nosotros tenemos sabiduría como la de Dios. O sea que nosotros podemos llegar a pensar como Dios piensa. No llegamos a ser dioses, digan amén. Pero llego a pensar como Dios piensa. ¿Cómo? A través del Espíritu y a través de la palabra. Dicen amén, iglesia. Y por eso usted a veces, usted ve unas cosas y toma unas decisiones que usted dice, wow, ¿yo por qué estoy rechazando a esta persona? ¿Yo por qué no voy a este lado? Y cuando de pronto usted se da cuenta, hubo un accidente, se mataron las personas que usted iba a ir. Discernimiento. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, yo quiero pensar como Dios piensa. Entonces, ¿de dónde viene tu sabiduría? Tu sabiduría viene de Dios. Escúcheme, cada vez que usted vaya a decidir, entonces empiece a preguntarle a Dios, diga, Dios, préstame un momentico tus neuronas, por favor. Necesito decidir bien acá. Por ejemplo, una decisión de casarse. Si hay aquí alguien que se va a casar, usted necesita sabiduría. Usted no se puede casar porque ya tuvo sexo con esa persona. Usted no se puede casar porque está embarazada. Nunca, ese es el pecado más grande. Eso es meter mal la pata. Usted necesita sabiduría. ¿No dicen amén, iglesia? Usted, por ejemplo, frente a un crédito, usted necesita un crédito. Yo pienso que más de uno de nosotros nos hemos comprado cosas sin sabiduría, ¿o no? Yo recuerdo una vez que nosotros compramos un carro y no teníamos el presupuesto, pero yo sí tenía la arrogancia, y me compré el carro y se nos acabaron las vacaciones, se nos acabó todo. Desayunábamos carro al almuerzo, almorzábamos, todo era carro. ¿Por qué? Por una decisión apresurada. Pero si yo soy sabio y yo le digo a Dios, ¿era que este carrito aguanta unos 20 años más? Sí, ¿por qué no? ¿Y sabe qué hace Dios? Me gusta como piensa Ariel. Hágame el favor y le mandan un carro en 2 meses. La sabiduría de Dios. Dicen amén, iglesia. Sea sabio. Viva la vida bajo el espíritu profundo de la sabiduría de Dios. Mire, usted vale mucho, pero usted lo vende muy barato. Usted vende muy barato. ¿Han ido a D1? ¿Cierto? ¿En D1 las cosas son buenas o son malas? Son buenas, ¿cierto? Bueno, uno dice, son buenas, ¿cierto? Pero son ¿qué? ¿Realmente qué? Barata. Uno entra con 50,000 pesos y sale con un carro lleno. Uno va a otro supermercado con los mismos 50,000 y sale sin carro y en una bolsa con la mano. Nosotros a veces vendemos muy barato. ¿Quiénes somos nosotros? Yo soy una joya de Dios. Yo fui creado por Dios. Las gotas de la sabiduría de Dios fueron colocadas en mi pensamiento. Mis neuronas brillan porque yo tengo el ADN de la sabiduría de Dios. No soy Dios, soy un hijo de Dios. Digan amén, iglesia. Denle un aplauso a Dios con todo su corazón. ¿Por qué nosotros nos negamos a reconocer que tenemos la sabiduría de Dios y que somos personas brillantes? Yo lo decía el domingo y no voy a repetir el sermón del domingo. Nosotros vivimos del pasado y nosotros tenemos que vivir ahora de lo que somos. Y lo que somos ahora somos por la sabiduría ¿de quién? De Dios. La palabra tiene poder. La palabra ha llegado a mi vida a cambiar mi vida. Si la palabra del hombre me confundió, ¿qué puede pensar usted de la palabra de Dios que es más fuerte por Dios? ¿Quién es más grande? ¿Una grosería del ser humano? ¿Una humillación del ser humano? ¿O el Salmo 23? La sabiduría de Dios es lo máximo. Digan amén, iglesia. Entonces deje atrás eso.
Clave número, las cosas profundas de Dios. Las cosas profundas de Dios. 1 Corintios capítulo 2, verso 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de ¿qué? De su Espíritu. Pues el Espíritu lo examina ¿qué? Todo. ¿Hasta qué? Hasta las profundidades ¿de quién? De Dios. Wow. El Espíritu lo examina ¿qué? Todo. ¿Hasta qué? Hasta las profundidades de Dios. Diga conmigo, yo tengo el Espíritu Santo. O sea, si usted acaba de decir, usted se da cuenta de lo que acaba de decir. Yo tengo el Espíritu Santo. El Espíritu va a lo más profundo y examina hasta Dios. O sea que yo puedo examinar a Dios. En el sentido de que yo me conecto con Dios para decidir y darle a las cosas, como dice su Biblia, de acuerdo a qué, a una voluntad buena, agradable y perfecta. Yo examino a Dios. Digan amén, iglesia. Cuando usted lee la Biblia, usted examina a Dios. Y usted dice, Dios piensa así, pues yo voy a pensar así. Dios decide así, pues yo voy a decidir así. Eso se llama ¿qué? Sabiduría. ¿De dónde viene? De lo alto. ¿Dónde está? En lo profundo de mi ser. ¿Cómo se llama? El Espíritu Santo. La sabiduría en nosotros es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere navegar en lo profundo de nuestro ser para que nosotros seamos edificados y tomemos las mejores decisiones de nuestra vida. Digan amén, iglesia. La pregunta es, ¿por qué nosotros no somos sabios desde antes? ¿Y por qué somos sabios o podemos desarrollar nuestra sabiduría a partir de hoy? Sencillo. Recuerde que nuestros espíritus estaban ¿qué? Muertos. ¿Y la sabiduría dónde está? En lo profundo de Dios. ¿Qué es lo profundo de Dios? El Espíritu de Dios. Ahora está vivo en nosotros. Díganme en la iglesia. ¿Para qué? Para adquirir ¿qué? Sabiduría. ¿Para adquirir qué? Discernimiento. El pecado obstruía la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Ahora la santidad de Dios libera el potencial de mi sabiduría. Dicen amén, iglesia. Es como si tú tuvieras un Ferrari de 10 millones de dólares, pero sin gasolina. ¿Para qué sirve? Lo mismo sucede con la sabiduría. Si no tienes el Espíritu, no tienes nada. La sabiduría es el fósforo, es el cerillo que enciende la mecha y usted explota en sabiduría y en conocimiento de Dios y empiezas a pensar como Dios piensa. Díganme amén, iglesia. Por eso dice la Biblia cosas tan lindas como esta, que cuando a Dios le agrada como pensamos, hasta con nuestros enemigos nos hace estar en paz. Eso se llama ¿qué? Sabiduría. Y clave número 5, la convicción del Espíritu Santo. La convicción del Espíritu Santo. Quiero recordarles, mis niños bonitos, que la revelación del Espíritu Santo en la iglesia es después de que Jesucristo muere. Cuando Jesús muere, se va el primer consolador, el que vino a ¿qué? A ayudar a la iglesia por un tiempo, para salvarla y hacerla santa. Pero Jesús se iba. Entonces Jesús dice, uy, yo me voy. ¿Y quién les va a aconsejar? ¿Quién les va a hablar? ¿Cómo van a decidir? ¿Cómo pueden saber si es a izquierda o es a derecha? Si es negro o es blanco, si es azul o es verde, si es Estados Unidos, si es Colombia, si es Panamá, si es México. ¿Cómo voy a hacer yo? Y entonces Jesús nos da el mejor regalo de toda la vida. Nos regala al Espíritu Santo. Digan amén, iglesia. Póngase sus manitos aquí en el corazón y diga conmigo, el Espíritu Santo está sobre mí. Nunca se le olvide eso, está sobre usted. El Espíritu Santo es como si fuera, que cuenta, un águila sobre usted, que te aconseja, que llora contigo. Escúcheme, que el Espíritu Santo esté en uno es toda la gloria de Dios. Y a veces nosotros nos olvidamos de adorar al Espíritu Santo, y vale la pena mantener al Espíritu Santo bien aceitadito en nuestras vidas. Dicen amén, iglesia. Sin el Espíritu Santo la iglesia no funciona. No funciona. Esto estaría muerto. Esta música que tocarían estos muchachos sería simplemente un vallenato. Perdóneme con todo el respeto al que le gusta el vallenato. Me refiero a lo espiritual. El vallenato no tiene nada espiritual. Sería muerta la iglesia. A nosotros nos da vida el Espíritu. Por eso ustedes vinieron hoy. Ustedes imagínense, ¿cuántos trabajaron hoy? Levanten la mano. Ok. ¿Están cansados? ¿Tienen hambre? ¿Tienen sueño? ¿Se quieren ir?
¿Quién los trajo? ¿Dónde estaba mejor usted? ¿Seguir derecho para la casa o no? Yo recuerdo que cuando yo iba en Bogotá, iba a la iglesia y yo pasaba por la 15 con 100, yo era ujier y no tenía turno, y yo veía la iglesia y decía, ¿será que me quedo o no me quedo? Yo seguía derecho, y más adelantico el Espíritu Santo me hacía y me devolvía para la iglesia. ¿Y Dios qué hacía? Me hablaba, el Espíritu Santo. Si usted se da cuenta, tener al Espíritu Santo encendido nos va dando sabiduría para vivir. Por ejemplo, ustedes esta noche, muchos de los que están aquí están a punto de tomar decisiones, y con este sermón dijeron, oye, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí o no? Aquí más de uno que estaba pensando, ¿será que me caso con esta vieja o no? Y yo creo que dijo, uy, no, yo me voy. ¿Por qué? Porque Dios quiere darte, ¿qué? Sabiduría. ¿Para qué? Para tomar decisiones importantes en tu vida. Quiero terminar con esto. Mire la bendición tan grande de ser sabio en la vida. Dios llega una vez y le dice a un tipo que se llamaba Noé, le dice, necesito un favor. Me vas a coger 2 animales de cada especie y me las vas a meter en una barca. Ser sabio hace parte de ser obediente. ¿Y sabe qué hizo Noé? Cogió los 2 animalitos. Yo le voy a decir una cosa, una colección bastante complicada, porque para nosotros es fácil hoy en día leerlo, pero yo pienso, por ejemplo, Noé persiguiendo un gorila, que es el animal más despiadado que hay sobre la tierra, persiguiendo una culebra de esas como la culebra de esta Malta, que es la víbora que más mata rápidamente, dura la persona 20 segundos viva. Y él se tomó eso, ¿por qué? Por la sabiduría. La sabiduría me hace obediente. La sabiduría me hace esforzado. Ahora pensemos, si Noé no le hubiera hecho caso al Señor, ¿dónde estaríamos? Si Noé solamente hubiera dicho, yo solo voy a coger mariposas y hormigas, nosotros no conoceríamos las hamburguesas. Ay, Dios mío. No conoceríamos la pechuga. Tantas cosas. Pero este hombre fue ¿qué? Sabio. Y le obedeció a Dios. Escúcheme lo que estoy diciendo. Y usted dirá, ¿y esto qué tiene que ver? Espera y verá. Ruth le obedeció ¿a quién? A su suegra. Su suegra hablaba de parte de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Y le obedeció y se le metió en la cama ¿a quién? A vos. Si ella no se hubiera sometido a la sabiduría de su suegra, no le hubiera seguido el consejo a Dios, no hubiera nacido ¿quién? El rey David. Si no hubiera nacido David, ¿quién hubiera enfrentado a Goliat? Si no hubiera nacido David, no hubiera nacido Jesús. ¿Cómo la ve? ¿Sí se da cuenta lo que es la sabiduría? La sabiduría es un impacto muy largo. La sabiduría no es para irme de paseo. Rico, usted pídale sabiduría a Dios si se va a gastar esos euros o no, o esos dólares, o esos pesos allí en Palmira, como quiera, para donde vaya. Pero la sabiduría más allá, mucho más allá. La sabiduría va al punto donde Moisés se para en una punta de un arrecife y tiene que decidir si le da miedo en su propia inteligencia o si discierne que Dios puede abrir el mar de dos. Si lo hace, nos quitará la esclavitud a nosotros. Si no lo hace, todos nosotros estaríamos como una sola nación cosiendo ladrillos todavía. Pero hubo un libertador. Lo mismo le pasa a usted. Usted hoy está con la barca al frente y Dios te está diciendo, quiero que hagas esto y hagas esto. Quiero que esto y esto. Y si usted se da cuenta, a veces nosotros luchamos con que es una voz, que es un ataque del diablo. No, usted tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habla, hermano. Deje la bobada. O sea que cuando usted no hace caso a esa voz, ¿a quién estás desobedeciendo? Y acuérdese lo que le dije: sin sabiduría Dios ve la vida insensata.
La vida insensata, ¿de quién es? Del necio. ¿Y qué dice el Salmo? El necio dice en su corazón: no hay Dios. Si no tienes sabiduría, terminarás diciendo: no existe Dios. Pero si tú eres sabio, todos los días levantarás las manos al cielo y dirás: sí hay Dios. La gloria es para Dios. Oramos un segundito. Padre, te alabamos y te bendecimos, Dios. Yo quiero darte las gracias por cada uno de estos pájaros hermosos y de estas pajaritas bonitas, Dios, que hoy, Señor Jesucristo, cansados, sudorosos, hambrientos, necesitados, desesperanzados, alegres, llenos, descansados, de cualquier manera, vinieron a buscar hoy las perlas de tu sabiduría, Señor Jesús. Yo te pido y te ruego ahora mismo, Jesús, que tú llenes los corazones de todos de nosotros de un andamiaje especial, Señor Jesús, de un concentrado especial que empiece a nutrir nuestra alma y que la someta al principio del Espíritu de Dios, la sabiduría, Señor Jesús. Oro, Señor, de manera especial, clamándote, Señor Jesús, que si alguno de mis hermanos y de mis hermanas en este lugar está pidiendo sabiduría, está pidiendo, Señor Jesús, que tú le dejes ver qué hacer en medio de la situación que está viviendo, ahora mismo tú puedes poner la mano sobre esa persona, Jesús, y decirle: camina, hijo, una milla más, no te dé miedo, yo estaré contigo. El proyecto es grande, te da miedo, sientes temor, es para toda la vida, es vergonzoso, es dudoso, es fuerte, hay momentos de duda, hay riesgos. Pon la mano ahora, Espíritu Santo, sobre esta iglesia. Pon la mano ahora, Señor Jesús, y danos la orden de pararnos de estas sillas hoy para poder decidir, no bajo el espíritu de temor, sino bajo el espíritu de la paz de Dios. Que se acabe el miedo, que se acabe, Señor de los cielos, el amedrantamiento del diablo para seguir adelante, Señor Jesús. Dale a esta iglesia ahora mismo un espíritu, Señor, de fuerza, un espíritu de arranque, Señor Jesús. Llévate los temores y los complejos, Señor Jesús. Llévate la depresión y cualquier bobada que el diablo ha colocado. Y recuérdale a estas hijas hermosas y a estos pajarracos preciosos que tú moriste en la cruz del Calvario y dejaste tu sabiduría en la tierra, y ahora está en nosotros, porque el Espíritu Santo nos ha poseído a todos nosotros, Señor Jesús. Bendícenos a todos, Espíritu Santo. Ahora mismo, Señor Jesús, renunciamos a nuestros principios de sabiduría humana, renunciamos a los miedos corruptos del diablo y anunciamos, Señor Jesús, que si tú nos aconsejas, que si tú solamente dices sí o no, esa será la salvación para nosotros, Espíritu Santo. Por eso ahora mismo te alentamos, Espíritu Santo, te llamamos sobre este lugar para que te enciendas con poder y empieces a encender el corazón de nosotros, Jesús. Ven ahora, Espíritu Santo. Ven ahora y bendice esta iglesia, Señor Jesús. Apaga los fuegos, apaga las decisiones que no son tuyas, Señor Jesús. Apágale la vela a muchos de los que estamos aquí y queremos encender decisiones que no son tuyas y que nos llevarán, Señor de los cielos, a ratos malucos y hartos, Señor Jesús. Y danos ahora de tu Espíritu, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bautiza la iglesia, Señor Jesús. Bautiza la iglesia, Señor Jesús. No es cuento de hombres, es la verdad de la palabra de Dios, Señor Jesús. Gracias, Dios del cielo. Te adoramos y te bendecimos, Señor Jesús. Si tú viniste esta noche por primera vez